6, versículo 5. Puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Génesis capítulo 6, versículo 5. Sean todos bienvenidos los que están presentes y los que están en las redes o a través de del video. Dice el versículo: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hoy las últimas 2 semanas tomamos como preparación para este tema hablar un poco de la santidad de Dios, donde la santidad de Dios dijimos que apuntaba más a lo alto y sublime que es Dios y lo pecadores que somos nosotros. Luego hablamos de la soberanía, donde la soberanía de Dios habla de que Él actúa como Él quiere y que Él no le pide consejo a nadie y no hay quien le pueda aconsejar en lo que Él va a hacer. Y esto lo estamos tratando de poner como una especie de fundamento. Torcido, bueno, sí, fundamento, pues, sí, fundamento, pues ya. Para lo que vamos a hablar sobre las doctrinas de la gracia, y hoy vamos a empezar ya de lleno a este tema. Y esta doctrina de la gracia, si quizás alguno de ustedes se fue en estos días a buscar por internet, también mal llamado, se les llama también calvinismo. Y vamos a estudiarlas. Y como dije, lo he dicho durante los 2 estudios pasados y hoy, al estudiar la doctrina de la gracia, lo que queremos ver es cómo salva Dios al hombre. Cómo salva Dios al hombre pecador, ¿no? Eso es lo que estábamos buscando. Cómo Dios salva al hombre pecador, y quizás usando una frase que le escuché al pastor Núñez, que era la siguiente: es la gloria de Dios en la salvación, ¿no? Eso es lo que apunta cuando hablamos en la doctrina de la gracia. Y lo digo una vez más, recuerde que las doctrinas de la gracia no son el evangelio. El evangelio es ¿quién? Cristo. Y fue muy bien resumido por el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 21, donde dice que aquel que no cometió pecado se hizo ¿qué? Pecado por nosotros, para que fuéramos hechos ¿qué? O para que recibiéramos la justicia de Dios a través de ¿quién? De Cristo. Así que eso es lo que vamos a tratar cuando estudiamos estas doctrinas de la gracia. Vamos a encontrar la respuesta en las Escrituras. Y vamos a comenzar meditando en este pasaje. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los hombres, o todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, era continuamente el mal. Yo creo que este versículo difícilmente puede ser contradecido. Es una verdad irrefutable. El hombre en su estado natural, el hombre en su estado pecaminoso, lo único que quiere hacer es hacer lo malo. Yo le podría preguntar a usted, antes de que usted llegara a Cristo, antes de que usted fuera regenerado, antes de su conversión, ¿quién de ustedes hacía lo bueno? ¿Quién de ustedes pensaba en lo bueno? ¿Quién de ustedes obedecía al Señor? La respuesta es que ninguno de los que estamos aquí. Fue en virtud de la obra de ¿quién? De Cristo, que regeneró nuestra vida, y eso es lo que nos ayudó, nos cambió para que pudiéramos buscar a Dios, para que pudiéramos mirar a Dios y hacer lo que Él pide de nosotros.
Así que al estudiar estas doctrinas quizás se van a levantar muchas preguntas. Yo voy a tratar de ir suave, despacio, también para que el que está interpretando pueda agarrar la idea con claridad y transmitir la idea a aquellos que ven en inglés. Y, y si tiene pregunta, pues levante la mano, el hermano del micrófono se acerca a usted y usted hace su pregunta y tratamos de contestarla. Lo más seguro que quizás algunas preguntas o respuestas no van a satisfacer de lo mucho, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible honrando al Señor. Estas doctrinas de la gracia son conocidas también como un acróstico. En inglés le llaman el tulip, ¿no? Así, tulip. Tulip. En español lo podemos poner, ¿cómo es que es? En español lo podríamos poner así, D, G y P, si no me falla. Aquí, así. Es un acróstico para poderlo entender. La D o la T en inglés apunta a depravación total. La E o la U en inglés apunta a elección incondicional. La E en español apunta a expiación particular o en inglés la L. Y la I en inglés y G en español sería gracia irresistible o gracia, ¿sí? Y la última, la P en los dos, es perseveración de los santos. Entonces, una forma para acordarlo, pues es así: depravación total, elección incondicional, ¿cuál fue la otra? Expiación particular, gracia irresistible y perseveración de los santos. Ya en inglés pues le estarán diciendo el nombre, ¿cómo se dice en inglés? Y una de las cosas que vamos a tratar o que nos va a tocar quizás o nos vamos a enfrentar en este estudio es a desaprender algunas cosas. ¿Qué es desaprender? Bueno, desaprender es la acción de aprender algo nuevo para descartar algo que yo ya había aprendido. Así que vamos a ver qué dice la Escritura sobre este tema. Y antes de, digamos, de entrar, de sí hablar de cada una de ellas, me gustaría que pudiéramos tener un trasfondo sobre estas doctrinas, y yo para ello creé una línea de tiempo y le voy a pedir a los hermanos que por favor me la pongan al frente para que usted pueda leerla. Yo iba a pedir que me trajeran por favor el control remoto para apuntar. Si me lo pueden traer por favor alguien. Pero quiero tener esta línea de tiempo y no para que usted se aprenda las fechas, ni salga aquí que tengo que aprenderme las fechas, ni los nombres, sino para darle una idea de qué es lo que estamos hablando y cómo podemos entender mejor. La línea no la hice en inglés, solo está en español, así que a los hermanos, ok, está. Entonces, si me la pone, por favor. Entonces, aquí tengo mi línea de tiempo. ¿Está? Bueno, mientras tanto, entonces, yo voy a hacer mi línea de tiempo aquí entonces. Ah, no, ahí está, mira, ahí está, ya está. Aquí está la línea de tiempo más o menos, donde vamos a entender el siglo V, aquí en el 1500, la reforma que fue en 1517. Y ahorita vamos a ir más a fondo, pero quiero que tenga esta línea más o menos de tiempo en mente. Al rato vamos a volver para que podamos entender algunos conceptos. Ahora, cuando pensamos en la soteriología, ¿qué es la soteriología? Es la doctrina que estudia la salvación. Y todo evangélico, o sí, digamos todo evangélico o protestante, nos han puesto apellido, o nos han puesto, usted es o calvinista o arminiano. Ahora, si somos honestos y nos pusiéramos a ir un poco a la historia, no debería ser ni Calvino ni Arminio, sino más bien, porque todo empezó ahorita aquí en el siglo V y luego vamos a hablar un poquitico, pero
la gente normalmente recuerda más a Calvino y recuerda más a Arminio, así que le guste a usted o no le guste a usted, en toda iglesia cristiana, a la hora de que nos predican la palabra de Dios, nos enseñan, eh, hemos sido expuestos, ya sea de manera pasiva o de manera activa, a la interpretación, llamémosla así de esa manera, interpretación conocida como calvinismo o la interpretación conocida como arminianismo. Así que alguien podrá decir, bueno, pero es que yo no quiero ser ninguno de ellos, yo quiero ser bíblico. Bueno, pues yo también le quiero decir que yo también quiero ser bíblico, pero cuando se trata de entender este tema, pues a usted y a mí nos van a encajar en cualquiera de esas dos interpretaciones. Pero lo interesante es que hay que notar cuál de esas dos interpretaciones es la más bíblica y lo más importante, cuál de esas interpretaciones realmente exalta ¿a quién? A Cristo. Que la gloria, como lo dijimos hace un rato, que la gloria se la tiene que llevar Cristo. Hace un rato o hace unos años hablamos un poco sobre las 5 solas. Y la última de las 5 solas dijimos que era a solo a Dios sea la gloria. Entonces es lo que vamos a tratar de entender en este concepto. Algunos dicen que puede haber una mezcla. Es que usted puede tener una mezcla. Yo hablaba con alguien hace unos meses un poco sobre el tema, y él me decía, mire, vea, nadie puede ser ni 100% calvinista ni 100% arminiano, y él dijo, por lo menos yo en lo personal soy 99% calvinista y 1% arminiano. Bueno, yo lo que le dije, o no, bueno, no le dije, pero no le contesté, dije, algo no está entendiendo. Porque cuando usted empieza a estudiar las dos posturas, se da cuenta de que una está contrarrestando totalmente a la otra. Así que en esta doctrina de la gracia lo que nos lleva a entender es quién es el centro de la salvación. Cuando miramos la postura conocida como el calvinismo, esta postura trata de que el centro de la salvación sea Dios, mientras en la otra postura intenta llevar a que el centro de la salvación sea el hombre. Ya se lo voy a explicar un poco más. Pero el debate de esto comenzó en el siglo V. Allá, usted lo ve ahí en el siglo V, entre San Agustín de Hipona y un personaje conocido como Pelagio. Y el debate comenzó porque Agustín de Hipona hizo la siguiente oración. Él dijo la siguiente oración: Señor, manda todo lo que quieras y concédenos hacer todo lo que mandas. Manda todo lo que quieras y concédenos o danos la fuerza para hacer todo lo que mandas. Ahora, este señor Pelagio dijo, no. Agustín, tú estás en un error. Porque si Dios manda hacer algo en su palabra al hombre, ¿por qué hay que pedirle la fuerza? No, si Dios manda al hombre a que haga algo en su palabra, es porque el hombre, a pesar de que es pecador, está en la capacidad de hacerlo. Bueno, allí comenzó el problema. Y hasta hoy, quizás con este estudio no vamos a solucionar el problema, sino hasta que venga Cristo. Pero el problema empezó allí por esa oración. Manda todo lo que tú quieras y danos la fuerza para hacerlo. Y la otra postura dijo, no. Si Dios nos manda a hacer algo, es porque nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Y tristemente eso es lo que hoy en muchas iglesias, a veces sin darnos cuenta, es lo que predomina en las enseñanzas. Entonces, Pelagio, una de las cosas que este hombre hacía era de que él negaba que el pecado había afectado al hombre. Él decía que sí, que Adán había pecado, pero que el pecado de Adán únicamente había afectado a Adán. El resto de la humanidad no había sido afectado. Y que el hombre, a la hora de la salvación, eso es otro estudio que vamos a tener que dar. Él decía que el hombre tenía libre albedrío o libre voluntad para escoger a Dios. Y ese es otro tema de que lo voy a meter después de que hablemos de la depravación. Vamos a hablar un poco del libre albedrío.
O sea que él decía, el hombre tiene la capacidad para elegir a Dios por sí solo. Pelagio más adelante en la historia fue considerado como un hereje. Fue considerado como un hereje. Pero sin embargo, por el otro lado, Agustín de Hipona dijo que Dios revelaba claramente en su palabra que el pecado era ¿qué? Universal. El pecado había afectado ¿a quién? A todo el mundo, a todo ser humano, y de que usted y yo nacemos en pecado. Y uno de los pasajes que se fundamenta para esto está en Corintios 2:14, 1 Corintios 2:14, búsquelo. O que también, bueno, también en Romanos está, pero eso lo dejamos para la próxima semana. Nomás ahí por la introducción vamos a pensar en 1 Corintios 2:14, que creo que todos lo conocemos y lo hemos leído en algún momento. Y yo me voy a tomar la libertad de leerlo de la traducción lenguaje actual. Y dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las cosas, las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería, tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, según la Escritura, es Dios el que capacita al hombre para que el hombre pueda creer en el Evangelio. Luego de esta posición pelagiana surgió otra posición que se llama semipelagianismo. Semipelagianismo, lo copio aquí por si alguien lo quiere copiar. Semipelagianismo, pelagianismo. Y semi viene de medio, ¿no? Entonces, ¿qué era el semipelagianismo? Bueno, el semipelagianismo trató de reconciliar la idea de Pelagio y la soberanía de Dios. Y el argumento del semipelagianismo es el siguiente: el hombre puede cooperar con Dios, aportando para su propia salvación. Es decir, Dios hace el 99%. ¿Y el hombre cuánto hace? Dios. Y el hombre hace el 1%. Recuerda que eso fue lo que me dijo esta persona. No, yo creo que Dios hace el 99% y yo hago el 1%. Ellos dicen, la habilidad de creer es mía. O sea, yo creí porque Cristo, o porque yo en sí pude creer. Bueno, esa doctrina es casi, esa doctrina de donde Dios hace el 99% y el hombre hace el 1%, suena parecida a la doctrina católica. Donde la doctrina católica, pues sí, si usted cree en Dios, pero al mismo tiempo, ¿qué? Haga lo suyo. Bueno, en un concilio, para no enredarlo con nombres, pero, bueno, sí, en el concilio, el sínodo de Orange, allá en 529, esta posición de semipelagianismo también fue rechazada y considerada como herejía. Pero en la Escritura no encontramos base alguna para decir que yo pueda ayudar a Dios en mi salvación. Jonás 2 o 5, sí, dice que la salvación es ¿de quién? De Jehová. No hay postura en la palabra donde yo pueda decir que Dios dice, hace el 99%. Es como si Dios construyera un puente en el río, estuviera construyendo el puente y lo dejara a la mitad y dijera, bueno, yo llego hasta aquí y la otra mitad te tienes que tirar tú y empezar a nadar. Bueno, eso es cuando usted dice que Dios hizo el 99% y usted tiene que hacer el 1%. Bueno, en la palabra de Dios no hay cabida para creer eso. El hombre no colabora para su salvación. ¿Por qué, pastor? Porque los designios de su corazón, ya lo vimos en Génesis, capítulo 6, versículo 9. ¿Cuáles son los designios del corazón del hombre? Maldad. ¿O usted cree que esos designios del corazón eran únicamente para los que estaban ahí? Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Usted cree que esto era simplemente para el tiempo de Adán y antes de Noé o en los tiempos de Noé?
Se aplica para nosotros. Entonces, no podemos decir que el hombre aporta. Se lo pongo de esta manera, quizás una forma fácil. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que aportamos algo para ser concebidos. Lo mismo en la parte espiritual. Usted no aporta, bueno, usted sí aporta, yo también aporto. Lo único que aportamos es el pecado. Pero el resto es Dios el que hace la obra. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién buscó a quién? ¿Qué hace el hombre cuando el hombre peca con Dios? ¿Qué hace el hombre? El hombre trata de esconderse, de justificarse y de crear su propia religión para acercarse a Dios. Bueno, es Dios el que busca al hombre. Entonces, dicho de otra forma, el hombre en su estado de pecado ni dice nada bueno, ni quiere hacer lo bueno, ni busca lo bueno, no piensa en lo bueno y mucho menos quiere buscar la luz que es Cristo. Y eso está en Romanos 3. Romanos 3 dice que no hay justo ni uno solo. No hay quien busque a Dios. Aunque, tristemente, no quiero ponerle apellido, pero pongámosle apellido a la otra postura, por no decirle a los hermanos arminianos, el comienzo de la fe para ellos reside en el hombre. Y yo digo es antibíblico, porque la Biblia en Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia sois salvos, no por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice, y esa fe ni siquiera es de quién, de nosotros. Esa fe es dada por quién, por Dios. La Escritura dice claramente que la fe es un don dado por Dios. Filipenses también Pablo dice que se nos concedió que creyéramos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo la fe puede comenzar en el hombre cuando el hombre está muerto en delitos y pecados? Porque eso es lo que dice la Biblia en Efesios, ¿no? Que estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Pero ellos de alguna manera, porque por parte del libre albedrío, ¿no? Básicamente, le meten a ese muerto fe, de alguna manera, mientras la palabra de Dios dice que no, que ese muerto está muerto en delitos y pecados. Un muerto no puede levantarse a sí mismo. Por ejemplo, Lázaro se levantó a sí mismo. No, Lázaro estaba muerto, dice la palabra. Y fue quien el que lo levantó. Dios con el poder de su palabra, y luego le dijo, Lázaro, ven fuera. Y a veces ahí es donde entra la controversia, ¿no? Porque ellos dicen, es que como él creyó, como yo creí, significa que ese creer es porque fue producido en mí. No, no, no. Claro, yo creo porque yo soy el que tengo que creer, pero creo porque algo ya pasó ¿en dónde? En mi interior. Mientras no haya pasado nada en mi interior, es imposible de que yo pueda creer. Entonces, ¿dónde surgieron estos 5 puntos? Bueno, estos 5 puntos, también para aclarar, ni los planteó Calvino, ni tampoco los planteó Arminio, porque la gente cuando empiezan que es Calvino y Arminio, entonces creen que Calvino se sentó a crear 5 puntos doctrinales y luego Arminio se sentó a crear sus 5 puntos doctrinales. Si usted mira mi línea de tiempo, y por eso se la puse, Calvino y Arminio nunca debatieron. Ellos nunca debatieron entre ellos. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque cuando Calvino muere en 1564, Arminio apenas tenía ¿cuántos años? Si nació en 1560, tenía 4 años. ¿Usted cree que un abuelito de eso se va a poner a debatir con un niño de 4 años? Ellos nunca debatieron. Ellos nunca debatieron. Entonces, les han puesto al calvinismo, creo que los luteranos le pusieron ese apodo. Pero ellos simplemente trataron de explicar las doctrinas que están en la palabra y le dan el título a ellos, pero cuando le ponen ese nombre, él ya estaba, hasta muerto estaba. Murió aquí en el 1564, el otro murió en 1609. 1609. Entonces,
¿cómo surgió esto? Bueno, pues Arminio, luego de que murió, se levantaron un grupo de seguidores, con unos 50 seguidores de él más o menos en el 610, un año después de que él había muerto, y empezaron a resumir o a sintetizar la teología que este hombre había enseñado. Y ellos lo que hicieron fue que presentaron una contrapropuesta a lo que la iglesia en ese momento estaba enseñando. Y ellos a sí mismos se llamaron los remostrantes, así se llamaron. O sea, eran como una protesta contra los protestantes, ¿no? O sea, ellos empezaron a protestar contra lo que la iglesia estaba enseñando en ese tiempo. Entonces, lo primero que concluimos ahí es que el calvinismo, los 5 puntos del calvinismo no fueron primero. Los primeros puntos fueron los puntos que presentaron los remostrantes o lo que conocemos hoy como los arminianos. ¿Y eso dónde pasó? Bueno, el gobierno holandés tenía una confesión oficial bíblica, que era que luego de la reforma la iglesia empezó a desempolvar muchas de las enseñanzas que habían estado en el oscurantismo, cuando la iglesia católica no permitía enseñar nada. Todas esas enseñanzas comenzaron a desempolvarse y mucha de la interpretación que había hecho Calvino, pues el gobierno holandés decidió adoptarla. Ellos tenían algo que se llamaba una confesión de fe. La confesión de fe no es bíblico, no, pero es algo que la iglesia redacta, donde la iglesia dice, bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, esto es lo que nosotros creemos como iglesia. Eso es una confesión de fe. Entonces ellos tenían una confesión de fe que estaba fundamentada en lo que había enseñado Calvino, en las enseñanzas que había enseñado Agustín de Hipona. Y esta propuesta que hicieron estos remostrantes o los arminianos la llevaron al sínodo de Dorn, aquí, en el 1618, y duró más o menos 6 meses. 6 meses donde se reunieron, y dice que tuvo 154 sesiones y tuvo 27 delegados. Habían delegados de Alemania, de Suiza, de Inglaterra y de Escocia. Se reunieron por 7 meses a estudiar lo que la iglesia estaba enseñando hasta ese momento y lo que este nuevo grupo estaba tratando de implementar. O sea, quería que cambiaran eso por lo que ellos estaban presentando. Bueno, pues la iglesia reformada, la iglesia que venía de la reforma, pues simplemente rechazó esas enseñanzas que ellos estaban presentando y decidieron seguir enseñando lo que ellos venían enseñando. Y en respuesta a los 5 puntos que ellos enseñaron, ellos presentaron otros 5 puntos de respuesta. Por eso son los 5 puntos. Así que si los remostrantes hubieran presentado 10 puntos, pues la respuesta hubiera sido ¿cuántos? 10 puntos. Si ellos hubieran presentado una tesis de 1 punto, bueno, ellos hubieran presentado pues la respuesta de 1 punto. Entonces, por eso simplemente son 5 puntos doctrinales en respuesta. Entonces, una vez más, la primera es depravación total, o radical, lo vamos a enseñar la próxima semana. Elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Y me gustó una forma que lo presentó alguien que decía: elección incondicional, el Padre; expiación limitada, Hijo; y gracia irresistible, Espíritu Santo. En medio de la depravación radical y la elección incondicional, vamos a estudiar sobre el libre albedrío. Vamos a hablar un poco sobre el libre albedrío. Así que déjeme rápidamente darle una sinopsis de lo que enseña cada una de estas posturas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay ninguna pregunta? Ok. La primera es la depravación radical, o total depravity en inglés. Esta enseñanza tiene que ver con los efectos que tuvo el pecado sobre el ser humano. Eso es lo que enseña esta doctrina. Los calvinistas o el calvinismo cree que el hombre
está totalmente, radicalmente muerto en delitos y pecados, que su vida total, sus pensamientos, sus emociones, su voluntad fue afectada por el pecado. Eso es lo que enseña o cree el calvinismo. Es como un murciélago. El murciélago se deleita ¿en dónde? ¿En dónde le gusta estar al murciélago? En la oscuridad. El murciélago siempre rechaza la luz. Bueno, eso es lo que enseña la depravación total desde la postura del calvinismo. Que no importa lo que el hombre haga, el hombre siempre quiere buscar y rechazar a Dios. Es libre para escoger, sí, pero siempre va a escoger ir en contra de lo que Dios dice en su palabra. Pero los arminianos, por otro lado, dicen creer que la depravación del hombre no es total, es una depravación parcial. Es decir, ellos creen que en el hombre todavía hay un poquito de voluntad donde el hombre puede escoger acercarse a Dios. Y una de las cosas, y quizás voy a usar mucho un poco el debate que tuve con alguien en las redes sociales sobre esto hace unos meses, porque esta persona me decía, bueno, a ver, ¿y por qué ellos pueden escoger a Buda? ¿Por qué ellos pueden escoger a María? ¿Y por qué nosotros no podemos escoger a Dios? Esa es la pregunta que él me hacía. Le dije, bueno, lo que pasa es que ellos están escogiendo en base a su naturaleza. Y el hombre escoge en base a lo que él es. Si yo estoy muerto en delitos y pecados, como dice su palabra, ¿qué voy a buscar? La muerte. Voy a buscar el pecado, me deleito en el pecado, pero una vez que Cristo transforma mi vida, cambia mi vida, pues entonces yo ya puedo deleitarme y buscar a Dios. Entonces el arminianismo presenta un 99% del trabajo de Dios y a mí solamente me toca el 1%. Mire cómo fácil. Pero volvemos a lo mismo. Si eso funcionara de esa manera, entonces la salvación dejaría de ser por gracia y se convertiría en, porque por un 1 que yo tengo, por ciento que yo tengo que hacer, eso es ya una obra. El segundo punto es elección incondicional, o también se conoce como predestinación, es donde alguien lo presenta como padre. Según la interpretación calvinista, el creyente fue predestinado para la salvación desde antes de la fundación del mundo. Dios decretó quién sería salvo, Él escogió a esa persona y en el tiempo de Dios, esa persona pues llega a conocerlo y el Espíritu Santo hace la obra de redención en su vida por medio de la predicación del Evangelio y llega a Jesucristo. En la interpretación arminiana, ellos no niegan la predestinación, porque negar la predestinación tendría que agarrar la Biblia y empezar a arrancarle muchos pasajes de la Biblia, porque la Biblia claramente habla de la predestinación. Y Romanos es un pasaje claro, donde dice que nos conoció antes, nos llamó antes, nos salvó, nos justificó, nos adoptó y nos glorificó. Está todo ¿qué? En pasado. Pablo dice eso ya pasó. Pero ellos entienden la predestinación de una manera diferente. Entonces, mientras el calvinismo dice que es por un decreto beneplácito de Dios, o sea, por el deseo de Dios, ellos dicen que, bueno, la predestinación es de parte de Dios, pero es que es en base a un previo conocimiento de Dios. Ahora, ¿cómo así que es un previo conocimiento de Dios? Bueno, se lo explico de esta manera. Es que Dios vio a Dixon en el futuro y vio que Dixon iba a nacer una familia cristiana, que su papá iba a ser pastor, que su mamá también iba a ser cristiana, y Dios vio que Dixon se iba a arrepentir, que un día iba a creer en él. Entonces dijo, bueno, como me va a creer a mí, entonces venga, lo escojo y lo predestino. O sea, él va y ve lo que yo voy a hacer y me escoge. Bueno, eso deja de ser ¿qué? Gracia. ¿Por qué? Se convierte en un pago, porque Dios, como Dios vio que yo iba a creer, entonces me escogió. Entonces ya no es gracia, ya no es un regalo, ya es algo que Él vio que yo iba
hacer. Entonces Dios vio entre la raza humana algunas personas que iban a cooperar, que iban a hacer ese 1%. Entonces, como él iba a ser, como Jeremías iba a ser el 1%, entonces, bueno, entonces venga, lo saco para acá. Y como Pancracio no iba a ser el 1%, bueno, entonces Pancracio no lo pongo. Hermano, Dios no tiene que ir al futuro para informarse de las cosas. Si Dios tiene que ir al futuro para informarse de las cosas, deja de ser Dios. Él sabe el futuro, ¿no? Uno de sus atributos, ¿no? La sapiencia. Él lo sabe, ¿qué? Todo. Pero entonces ahí está la controversia, ¿no? Ellos dicen, o el calvinismo dice, no, Cristo simplemente escogió a los que él quiso porque él quiso a la hora que él quiso, pero ellos dicen, no, sí, él escogió a algunos, pero él escogió a los que él vio que iban a hacer algo. Ahí está la controversia, luego vamos a entrar más en detalles en ello. Viene la expiación particular, o la L en el tulip, y esta quizás es la que más problema nos va a dar, si lo podemos llamar de esa manera. Porque esta pregunta o esta expiación pregunta, ¿por quiénes murió Cristo? ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Cristo murió por todo el mundo o Cristo murió por algunos? Esta es la más controversial de todos. Y de hecho le digo que hay algunos donde se identifican, por ejemplo, hay bautistas que son bautistas particulares y bautistas que son bautistas generales. Y los bautistas particulares son los que simplemente en este punto no lo creen, o sea, como bautistas de 4 puntos, o sea, no creen el quinto y es este y lo sacan. Y hay otros que dicen que sí. Entonces, esta es tan controversial que algunos han dicho, eso es una doctrina diabólica. Usted se va a tratar de estudiar en las redes sociales, bueno, las redes sociales no es un buen lugar para estudiar, perdón, a buscar libros sí, para escuchar con eso se va a encontrar con un argumento donde la gente dice es una doctrina del diablo, es diabólica. Porque la gran mayoría de personas, por no decir, una gran mayoría de personas, y muchos hemos creído y hemos creído que Cristo murió por todos los hombres de la creación. Eso es lo que mucha gente cree. Usted pregunta, la gente dice, no, no, Cristo murió por todos. Y aquí mismo, hacer la pregunta, ahí uno escuchó los rumores donde uno decía uno cosa y así como que... El calvinismo enseña que la obra de Cristo en la cruz fue suficiente. Miren lo que voy a decir, miren los conceptos que voy a decir. Fue suficiente para salvar a todos. Sin embargo, solo es eficiente para los elegidos de toda raza, lengua y nación. O otra palabra para decir simplemente para los predestinados. O sea, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario tiene un alcance a todo lugar, pero va a ser eficiente para los escogidos. Mientras que la otra postura o el arminianismo, ellos sostienen que la obra de Cristo fue suficiente para todo el mundo y que también es eficiente para todo el que crea. Y ahí es donde está la gran controversia. Claro, uno de los versículos favoritos para usar eso es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí dice, mire, Cristo murió por todos. Bueno, pero cuando usted lee el versículo más cuidadosamente, se da cuenta que es para el que cree. O sea, el mismo versículo desbarata su argumento. Y hay un problema, y no me quiero meter ahí, pero le voy a leer un versículo. Porque como ahí dice, murió por todo el mundo, esa es la evidencia. Bueno, vaya a Hechos. No lo puse yo allá porque es que no quería, pero bueno, vamos a darle ahí para...
Mire, ¿Hechos qué? Ah, se me olvidó. J Hechos, yo lo busco aquí, lo agarro. Hechos 19. Porque como ahí dice, pastores, ¿qué dice? Porque murió por todo el mundo, amó todo el mundo. ¿Qué significa que Cristo murió por todo el mundo? Bueno, mire lo que dice Hechos, capítulo 19, versículo 27. ¿Lo tiene? Yo sé que no lo puse allá, perdónenme los que nos van a ver allá al frente, pero miren lo que dice. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio se venga a desacreditarse. Aquí hay un alboroto porque la predicación que está haciendo el apóstol Pablo dice, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Ya sabe dónde lo quiero llevar? ¿O no sabe dónde lo quiero llevar? ¿No sabe dónde lo quiero llevar? Bueno, le pregunto. Pablo dice aquí, o ellos estaban preocupados, no sea que comiencen a ser destruida la majestad de aquella a quien toda Asia y el mundo entero venera o adora. Pregunto, ¿toda Asia veneraba a la gran diosa Diana? Díganme en algo, ¿sí o no? ¿Todo el mundo veneraba a la gran diosa Diana? Entonces, ¿por qué en Juan 3:16 queremos decir que Cristo murió por todo el mundo? Mire, mejor se lo digo después. Ajá. Ok. A ver, explíqueme. Pon el micrófono, hermana, y por favor, hermano, el micrófono para que escuche. Yo entiendo en ese punto, está hablando el platero, ¿no? El que hacía los templecillos. Ujú. Y como él está arengándole a la gente, por eso les dice todo el mundo. Pero sabemos que eso era una ciudad, era donde ellos tenían, lo mismo dice ahí al principio, ¿no? Su negocio. O sea, pero Juan 3:16 para mí es otro contexto. O Bueno, el sea, problema es que cuando usted lee Juan 3:16, cuando dice mundo y la misma palabra que se usa mundo aquí es la misma en el original. puede ser. Por ejemplo, quizás nosotros a veces usamos también lo mismo, esa expresión la usamos nosotros. Hey, ¿quiénes fueron a la actividad? Todo el mundo. ¿Y fue todo el mundo? No, lo que estamos haciendo referencia es que estaban ¿qué? Todos. Allá estaba todo el Calvario. Bueno, no estaba todo el Calvario, había unos ¿qué? ¿Cuántos del Calvario? Pero mire una cosa para nosotros entender con claridad. Es que hay que tener en cuenta la obra sacerdotal de Cristo ordenada por el Padre. Y esta tiene dos aspectos principales. ¿Cuáles son? Expiación y propiciación. Son dos cosas importantes. Bueno, ¿qué es la expiación? Bueno, la expiación es que quita el pecado. Que Cristo murió por todos los pecados. Y la propiciación significa de que Cristo aplacó la ira de Dios cuando estaba airado por el pecador. Y otra cosa, si nosotros decimos que Cristo murió por todo el mundo, ¿cómo es posible de que Dios en este momento esté castigando a dos personas por el mismo pecado? Porque castigó a Padre en la cruz del Calvario y luego me va a castigar a mí en el infierno por el mismo ¿qué? Pecado que castigó al Padre. Bueno, cuando hablemos un poco más del tema entraremos en más detalles. Y ahí lo dejo para que vaya pensando. La G o la I que tiene que ver con gracia irresistible. Gracia irresistible no es esto, porque cuando hablamos de gracia irresistible no estamos hablando de que
el hombre pueda rechazar a Dios. No, no estamos hablando de ello. Porque la Biblia dice que el hombre, desde que nace, nace rechazando ¿a quién? A Dios. El hombre de que nace, ¿nace qué? En tinieblas. David, en el Salmo 51, lo miraremos la semana pasada, él dijo, en pecado me concibió mi madre. Y él no está hablando de ahí no está diciendo que era que estaba en adulterio o en fornicación, no. Lo que está diciendo es que yo soy pecador desde el momento en que soy concebido, soy pecador. Cuando hablamos de gracia irresistible, alude a un momento concreto de la persona. Es decir, cuando Dios activa o cuando Dios quita la venda de nuestros ojos, cuando Dios trae el nuevo nacimiento en un individuo, es imposible que el hombre pueda resistirse a lo que Dios ha hecho en su vida en ese momento. Pero los arminianos, ellos dicen que uno puede resistirse a Dios. Que cuando la gracia de Dios llega a su vida, o sea que cuando Dios abre tu corazón, tú te puedes resistir. Y ahí es donde usamos o donde se usa mal Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo y déjame entrar. Y entonces dicen, deja entrar que Cristo está ahí, llore y llore y llore por ti. O sea, tú te puedes resistir. Por ejemplo, yo hablaba un poco de la soberanía de Dios la semana pasada. O sea, ¿quién se puede resistir a lo que Dios quiere hacer? Jonás quiso resistirse, pero pudo. Faraón quiso resistirse, pero pudo. O sea, nadie se puede resistir a Dios. Cuando Jesús llamó a Mateo, Mateo automáticamente dejó todo y salió ¿qué? Dejó sus impuestos ahí tirados y salió corriendo y comenzó a seguirlo. Cuando llegó a Juan, cuando llamó a Jacobo, ¿pudieron resistirse? No, cuando Dios hace una obra en el corazón del hombre, le quita la venda, hermano, nadie se puede resistir. Y a eso es lo que llamamos gracia irresistible. Apunta a ese momento en concreto en tu vida, cuando Cristo te quitó la venda de los ojos y por eso por mucho tiempo decías, yo no quiero, yo muero en mi religión, y te predicaban y te predicaban y te predicaban y no decías nada. Pero un día, en el momento menos esperado, te dijeron algo quizás insignificante y caíste rendido a los pies de Jesucristo. No te pudiste resistir. Bueno, eso es lo que apunta a la obra de la gracia irresistible. Y aquí nos encontramos en otro punto de discrepancia entre los hermanos arminianos, que es el ortus salutis, el orden de salvación, que de hecho esto fue lo que causó, vaya preparándolo aunque no lo ponga todavía, pero esto fue lo que causó lo que originó el debate con este hermano en Cristo en las redes sociales, porque yo lo publiqué hace unos meses y una persona de la congregación pues también lo compartió, y entonces esta persona escribió abajo así, bueno, es que eso es lo que creen los calvinistas. Y entonces ahí yo simplemente dije, bueno, pero pues no es el calvinismo, o sea, es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces ahí me sacó los 5 puntos para aquí, para allá, y pues entonces yo siempre le digo, usted no se mete en negocio, pero ahí cae en la tentación y me enredé ahí en ese debate. Y entonces ahí pasa. Pero el punto cambia allí porque en el calvinismo, y que ahora lo he enseñado yo varias veces aquí, cree y enseña que primero somos regenerados o primero nacemos de nuevo y luego es que nosotros podemos creer. O sea, yo puedo creer porque nací de nuevo. Pero los arminianos dicen, no, 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 no. Primero viene la fe, o sea, yo creo y luego de que yo creo, entonces Dios me hace nacer de nuevo o Dios me regenera. Ahora sí póngame la foto, yo la puse por allí. Y ahí está, ¿dónde está? Ahí está, uy, salió. Entonces esta fue la que yo publiqué, ¿no? El orden de la salvación, donde allá no alcanza usted a ver bien, pero es elección, ahí está, elección, da la base bíblica, luego llamado, regeneración o nuevo nacimiento, y aquí entra la conversión, ahí donde usted cree o tiene la fe o llega al arrepentimiento. Bueno, ellos invierten el papel. Ellos dicen, no, primero sí, somos elegidos, somos llamados. Yo creo, o sea, primero me convierto y luego de que yo me convierta, entonces Dios viene y me regenera y me justifica, me santifica y me glorifica. O sea, hay una controversia entre estos dos puntos.
Y alguien me dijo, no, es como el huevo y la gallina. Otra persona, yo hablando sobre este tema, que le dije que iba a comenzar a enseñarlo, pues hablamos un poquitico y me dijo, no, no sé mucho, pero es que eso es como el huevo y la gallina, me dijo. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Y quién es primero, el huevo o la gallina? Le dije, yo tengo la respuesta, yo no sé por qué batallan. La respuesta es que fue primero ¿qué? La gallina. ¿Por qué la gallina? ¿Por qué? Porque Dios creó primero la gallina. Dios no creó huevos. O sea, Dios creó primero al hombre y Dios creó a la gallina y al gallo. El tigre y la tigresa. Ah, sí, la tigresa, sí. El león y la leona. De ahí partió. Y de ahí empezó a que se reproducieran. Para que diera huevo tuvo que haber habido una fecundación entre el gallo y la gallina. Entonces no hay enredo. Entonces ellos enseñan regeneración, primero dicen conversión, luego regeneración. Bueno, la Biblia, llamémoslo así, o esta postura, enseña, no, primero somos regenerados, Dios viene y te quita la venda y te da la posibilidad para que tú puedas, ¿qué? Creer. Mientras Dios no te quite la venda, tú no puedes creer. Y ahí es donde Dios se lleva la gloria, porque este me dijo, bueno, y entonces, ¿cómo se lleva Dios la gloria? Hermano, pues, ¿cómo? Y yo le contesté, pues, ¿cómo más no se va a llevar la gloria a un Dios que toma a un hombre que está muerto, le da vida, lo regenera, lo santifica, lo va glorificando, lo adopta, sin hacer nada? ¿Quién se lleva la gloria? Dios. Si en ese proceso yo hice algo, salió de mí, entonces parte de la gloria es mía, porque yo ayudé, yo hice mi parte. Y la última, que es la P en los dos, en el tulip y en esta abreviación aquí, es la perseveración de los santos. Tiene controversia, pero pues no tanta como el tercer punto. El calvinista o la interpretación calvinista cree que a los que Dios predestinó, a los que son salvos, los que son regenerados por el Espíritu Santo, ellos van a perseverar hasta el fin. Es decir, si usted es nacido de nuevo, y note cómo lo digo, si es nacido de nuevo, no estoy diciendo si usted va a la iglesia, si levantó la mano, si hizo una oración, si tiene Biblia, no, nada de eso. Si usted es nacido de nuevo, es porque fue verdaderamente regenerado. No puedes perder tu salvación. Dios, quien te predestinó, Dios quien te justificó, Dios que te adoptó, Dios quien te glorificó, te va a mantener hasta el final. Recibes vida eterna y la misma palabra lo dice. La misma palabra lo dice, que la vida eterna es eterna, no es para siempre. Si tengo vida eterna hoy y mañana no tengo vida eterna, o en 5 minutos no tengo vida eterna, pues entonces no es una vida eterna, es una vida ¿qué? Dígame algo. ¿Es una vida qué? Temporal. Y la Biblia dice que yo ya recibí de la vida eterna y que la empecé a vivir desde ahora, desde este momento. Y solo el tiempo nos permitirá ver quiénes son los que han sido verdaderamente regenerados. A veces uno encuentra gente que dice, ay, pastor, pero es que yo los vi en la iglesia sirviendo, haciendo esto y lo otro, y ahorita por allá usted los ve en el mundial que no quieren saber nada de Dios, perdieron la salvación. Bueno, yo más bien podría pensar que quizás lo que ellos presentaron fue una falsa fe. Es como Judas. ¿Se recuerdan a Judas? Judas hacía todo lo que los otros discípulos hacían. Al punto de que cuando el Señor Jesús dijo, el mejor ejemplo de los que les gusta decir que la salvación se pierde es Judas, pero no se dan cuenta que es el peor ejemplo que pueden usar. Pero es el mejor, ellos el ejemplo, mire, Judas era salvo y luego yo escuché a alguien que dijo, mire, Judas era salvo en el momento de la cena y al rato perdió la salvación, dijo uno por allá. Yo le dije, wow. Pero Jesucristo fue claro. Jesucristo dijo que Judas desde el principio era hijo del diablo. No fue que perdió, sino que desde el principio. Y a lo quería llevar. Cuando Jesucristo dijo, uno de ustedes me va a traicionar, también fingía Judas que ninguno pudo identificarlo. Que todos dijeron
¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Entonces, el tiempo nos dirá, así que no se deje deslumbrar por el cual usted lo vio un día aquí y hoy no está por ningún lado. Bueno, Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, allí estarían con nosotros. Los arminianos, por otro lado, dicen que el hombre sí puede perder la salvación. Es decir, que el hombre hoy es salvo, pero mañana no puede serlo. Hoy puede perder la salvación, pero si al rato se arrepiente, entonces recupera la salvación nuevamente. Mañana la pierde y al rato la vuelve a recuperar. Entonces está que te suelte y agarre, suelte y agarre. Pero una buena pregunta para una persona que cree eso sería, y en el día, ¿cuántas veces perdiste hoy tu salvación? Y usted no vive tranquilo. No, es que y arrepiéntete antes de, porque no sabes si te mueres. Vuelvo y lo digo y se lo dije hace 8 días. Yo creo que por ahí en un 95%, si no es más, de las personas nos vamos a morir sin tener la oportunidad ni siquiera de decir, Señor, perdóname. Y todo el ser humano que se muere en algún momento se muere en algún pecado. Es más, pensando en el primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Yo le hago a usted esta pregunta. ¿Ama usted a Dios sobre todas las cosas mientras está parado todo el santo día, mientras está despierto? Ya perdió la salvación hoy. ¿Cuántas veces? No sé. Arrepiéntese para que la recupere. Y no es un broma, ¿no? Estoy serio. O sea, ese solo mandamiento nos rajaríamos, usando esa expresión muy colegial. Porque no, ninguno puede decir así. Pocas veces nos levantamos en la mañana y nuestro primer pensamiento es el Señor. Pocas veces. Muchas veces nuestro primer mandamiento es otra, uy, salí corriendo, ay, ya se levantaron los chamacos, ay, y cuando reacciona, ay, Dios, ahora sí. Ya ahí estamos en pecado. Y muchas veces pecamos, quizás no en hechos, o en pensamientos, o en cosas que ni si cuenta a veces nos damos. Y a veces cuando estamos en la noche, ¿no? Orando en tiempo de oración o reflexionando en la palabra, Dios trae a la mente y nos recordamos, y, Señor, yo ni cuenta me había dado. Pero en el arminianismo se enseña de que se pierde, bueno, dentro del pentecostalismo se ve mucho eso, donde a la gente constantemente lo mantienen asustado con eso y a veces la gente ni a dormir tranquila se va porque no sabe si alcanzó a orar. Quiero orar, Señor, y quedarme dormido lo más pronto posible para quizás después de que ore en mi pensamiento no haya pecado contra ti y pues ahí no hay problema otra vez. Ahora, considere esto. Y luego vamos a ahondar un poco más en los versículos, porque hay versículos que parece aprobar esto y todo lo demás. Pero si la salvación se pierde, o sea, si nosotros tenemos que perseverar para no perderla, pero si la salvación se pierde por algo, entonces la salvación dependería de mi propia justicia, mas no de la justicia que Cristo vivió y ganó en la cruz del Calvario. Es decir, yo entraría por fe a la salvación, entraría por fe, pero se mantendría por mis buenas obras. Al final entonces la salvación es por obras, porque yo la mantuve. Yo llegué aquí porque yo la mantuve, yo lo he dicho varias veces. La perseverancia, porque la gente dice, es que aquí dice en Mateo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahí dice, y ahí dicen dicen algunos que la salvación no se pierde, ahí dice que se pierde, y entonces de ahí nos agarramos. Hay otros que dicen, salvo siempre salvo. Ese es un intento de justificar o derribar la seguridad de la salvación, pero el apóstol Pablo previniendo eso contestó en Romanos 6, creo, o 7, no me acuerdo, que dice, perseveraremos en el pecado porque la gracia, ¿qué? ¿Abunda? Y él mismo contesta, de ninguna manera. De ninguna manera. Mire, se lo ilustro de esta manera, cuando usted es salvo, usted cada día anhela santificarse más. Cuando usted está en la inmundicia, por ejemplo, si usted tiene ropa, acabó de llegar de trabajar y está así, todo sucio y para aquí y para allá, y le dice, bueno, écheme mano aquí, estoy echando mecánica, venga, ayúdeme. ¿Usted qué hace? Ya estoy sucio, ¿cierto? Se tira.
Pero ¿qué tal si yo estoy echando mecánica y usted llega bien vestidito, con un vestido blanco así bien bonito y me dice, venga, venga, écheme mecánica? ¿Usted se acercaría? Pastor, pero es que mire, tengo el traje del dominical y me voy a ensuciar y para acá. Y en vez de acercarse, lo que hace es tratar de alejarse. Bueno, cuando el verdadero creyente ha sido salvado por Jesucristo, en lugar de acercarse al pecado, lo que hace es ¿qué? Alejarse más. Yo se lo presenté de una manera muy interesante en una ocasión. Bueno, mejor no lo cuento porque me hago largo ya, mejor así. Pero creo que mejor dejemos en esa cosa. Si usted está en Cristo, usted anhela alejarse del pecado, pero el que está en su inmundicia sigue. Apocalipsis creo que lo presenta muy bien. El que está en su inmundicia, sígase en su inmundicia. Pero el que sea santificado, pues siga en justicia. Entonces, esa expresión siempre salvo, bueno, eso es, yo creo que esa expresión es una burla a la doctrina de la seguridad de la salvación en la palabra, pero bueno, hablaremos un poco más de ello. Así que por último, les pongo los dos puntos juntos allí, una comparación de los dos puntos, ahí está. Y pongo el arminianismo primero, pues porque pues, el arminianismo fue primero y esto fue la respuesta, ¿no? Del calvinismo. Entonces ellos creen en la depravación, el calvinismo depravación total, arminianismo depravación casi parcial o el libre albedrío. Ellos creen en la elección condicional, o sea, Dios vio en el futuro. Estos dicen, no, es incondicional, Dios simplemente eligió al que él quiso. Es universal, ellos creen que Cristo murió por todo el mundo. Estos dicen, bueno, esto fue particular, bueno, esta palabra limitada, no es bueno usarla, es mejor particular. La segunda, la gracia de Dios se puede resistir, o sea, yo decido a Dios si sí o si no. Yo escuché un día a alguien que decía, Dios, te doy permiso para que hagas lo que quieras con mi vida, o sea, eso es parte de eso, o sea, gracia irresistible, el calvinismo, la perdición, perdición después de creer, o sea, puedes perder la salvación, y esta es la perseverancia de los santos. Pregunta, comentario. Hoy no usamos mucho versículo bíblico, era tratar de darle a usted una introducción para que usted tuviera un poco claro dónde partió esto, qué es lo que enseña, pero cuando empecemos a mirar cada uno de ellos, pues vamos a encontrar más un poco la base bíblica para sostener lo que se cree. ¿Pregunta? Ahí está, el hermano tiene una pregunta, hermano. El ministerio del micrófono, ahí está. Ay, bueno, yo, ah, digamos que yo creía también de que Dios elegía a la gente porque Él conoce el futuro, ¿verdad? Ujú. Y sabía lo que lo iban digamos, a creer en Él y que en base a eso los había elegido, porque una vez alguien me dice, si yo te doy a ti un canasto de manzanas y te digo a ti, escoges, ¿en base a qué tú vas a escoger? ¿A las que están más buenas o a las que están más feas? Yo le dije, bueno, si fuera yo escojo las mejores, pero pues, si tengo duda, ¿verdad? Pues en base a que Dios pues escogió a unos y a otros no, porque a nadie ha escogido por bueno, porque ninguno es bueno. Ujú. Ahí está la respuesta. O sea, Dios no escogió a nadie porque, o sea, si Dios vio que yo iba a creer, pero ¿será que no vio todos los pecados que yo iba a cometer? También lo vio, sí. Sí, él vio, pues. Por ejemplo, cuando él escogió a Abraham, ¿usted cree que Abraham era el único que había? ¿Y por qué escogió a Abraham? Porque le plació que ¿Por qué escogió a Israel y no escogió a otra nación? ¿O por qué creó a ese Israel? O sea, la elección se ve en toda la escritura y Pablo lo deja muy claro cuando pone el ejemplo de Saúl y Jacob. de Jacob y Esaú. Dice, a uno amé y a otro escogí. Porque, ¿qué habían hecho los dioses? Eso es lo que hablamos la semana pasada, en la soberanía de Dios. Él escoge el que él quiere y no en base a lo que yo iba a hacer, porque sí, vamos a hacer quizás algo bueno dentro de los términos de los hombres, pero dentro de los términos de Dios dice su palabra de que todas las obras de los hombres son como unos trapos de ¿qué? De inmundicia.
pero al mismo tiempo íbamos a hacer muchas cosas malas, más que las supuestamente íbamos a hacer, y sin embargo Él nos escogió. Entonces, ahí no es en base a lo que Él vio, es en base a su beneplácito, a su soberanía. Hay también otra pregunta. Dios quita la venda y a veces uno le habla a la gente y le habla, pero la palabra nos manda a que le hablemos. Y a veces digo, si yo voy y le hablo es porque pues Dios puso en mi corazón hablarle o porque yo quise hablarle. O sea, porque así es que la gente cree, ¿verdad? Por medio de la palabra, pero hay gente que, pues, por ejemplo, a veces a uno hasta de pequeño le hablan y a veces la gente tarda años, a veces hasta para morirse, pues reconocen a Dios como su Salvador. Bueno, Claro, es que nuestra responsabilidad, la palabra de Dios es clara, que nos dio la responsabilidad a nosotros de predicar. Nosotros somos llamados a predicar. El que produce, recuerde, el nuevo nacimiento, no soy ni yo, ni usted, ni nadie. Es la predicación de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Mi responsabilidad es hablar y predicar, ya sea con mis labios y con mi estilo de vida. De lo otro se encarga Dios. Yo siempre pienso en Lázaro, cuando Dios fue a levantar a Lázaro. Él le pidió a los que estaban ahí que movieran la piedra, ¿no? Que es la parte que puede hacer el hombre. Pero la parte poderosa, que es la que hace Dios, la sobrenatural, ¿la hizo quién? El Señor Jesús. Entonces, es mi responsabilidad predicar y Dios es el que quita la venda. Pero, como dice Romanos, no van a creer si nadie les predica. Entonces, somos llamados a predicar a tiempo y fuera de tiempo la palabra del Señor. Y Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Filipenses. Otra, aquí está, vea, hermano Jeremiah. O de las denominaciones hablan de un libre albedrío a que Dios, el hombre puede escoger, de lo que usted hablaba, escoge lo que quiere o lo que quiere seguir, ¿no? Pero escuchaba yo algo, una enseñanza otro día, pues a mí me enseñaron eso que lo que estaba diciendo hace ratito, ¿no? Que uno tiene el libre albedrío y puede escoger si quiere seguir a Dios o no. Pero bueno, eso me enseñaron a mí antes. Pero después yo escuchando y leyendo un poco la palabra, Dios no nos ha dado libre albedrío para hacer el mal o para hacer lo malo. Dios si nos ha dado el libre albedrío es para hacer su voluntad. Y yo meditaba en eso, pero yo creo que Dios, o yo creo porque la palabra dice que Él es el que pone el querer y el hacer en uno. O sea, no es uno, de lo que aprendimos hace ratito. O sea, lo que sale de nosotros, todo es maldad, todo lo malo, pensamos mal las cosas. Entonces, no sé, yo escuchaba eso, el libre albedrío, es que Dios nos los ha dado, pero es para hacer su voluntad y no para hacer maldad. Y usted dijo que iba a ampliar un poquito eso más adelante, pues. Claro, vamos a dar un estudio Ujú. más amplio, pero darle una respuesta ahorita rápida. Como dijo un teólogo que murió hace poco, él dijo, libre albedrío, sí y no. Si usted me dice que tenemos libre albedrío para yo escoger qué camisa me voy a poner hoy, qué zapatos me voy a poner hoy, qué me voy a poner hoy, sí tengo libre albedrío. Pero si usted me dice que yo tengo libre albedrío para, si quiero escoger a Dios, no tengo libre albedrío. Y la gente dice, sí, escoge, sí, pero es que la gente escoge, y eso lo vamos a hablar, en base a su naturaleza. En base a lo que usted es, así usted va a escoger hacer lo que usted es. Y ahora el ser humano, por causa de que el pecado entró, el hombre siempre, desde el principio, y lo hablamos en Génesis, siempre escoge hacer el mal. No puede hacer el bien. Y cuando digo el bien, bien entiéndase, bien en buscar a Dios, porque la misma palabra dice que los hombres, siendo malos, damos buenas cosas a los hijos. ¿Sí?
pero bien en cuanto a buscar a Dios, en hacer lo que Dios pide de nosotros, el hombre, por causa del pecado, perdió esa capacidad para elegir el bien. La vuelve a recuperar únicamente cuando Cristo viene y mora en su corazón. Ahora sí tiene esa capacidad. Así que, y eso es lo que la gente confunde, que porque yo puedo elegir qué zapatos ponerme hoy, entonces yo también puedo elegir a qué Dios voy a seguir. No, usted elige en base a su naturaleza. Por eso ellos buscan a María, por eso buscan a esas cosas, porque están eligiendo en base a su naturaleza, como el murciélago. Si yo agarro un pedazo de pasto, y lo voy a explicar rápidamente, y quizás cuando vuelva el tema lo voy a volver a hablar, pero si agarro pasto fresco, bien bonito, y lo pongo aquí, y traigo una vaca, y luego traigo un perro de 3 días muerto, y lo pongo ahí, y traigo no sé cómo le llaman ustedes a eso, un sopilote, y les digo, escojan, ¿usted cree que la vaca va a escoger el perro muerto? ¿Por qué no? Porque esa no es su naturaleza. ¿Usted cree que el sopilote va a agarrar va a escoger el pasto? No, cada quien va a buscar en base a su qué, a lo que es en lo que es interior. Por eso hablábamos, Jesucristo viene a cambiar primero qué, el corazón, para que una vez que mi corazón sea cambiado, entonces yo puedo escoger a quién, a lo que Dios pide de mí. Y ahora yo puedo hacer lo que Dios pide de mí, apoyado en qué, en el Espíritu Santo. Mientras mi naturaleza no sea cambiada, yo voy a seguir escogiendo el sopilote muerto, o sea, deleitándome en los delitos y pecados, como lo leímos en Génesis 6:5. El hombre de continuo es hacer el mal. No busca, dice Romanos, a Dios, ni agradar a Dios, ni nada de lo que Dios pide de él, hasta que Dios no hace la obra en su corazón. Pregunta otra. Ahí está el hermano Nelson, ¿tiene onda? O comentario. Una pregunta. ¿Puede Dios desechar a uno de sus escogidos? Jesucristo dice que todo el que viene a mí es porque el Padre me lo ha dado, y el que viene a mí no lo echo fuera. Eso es lo que dice Cristo en su palabra. Saúl fue escogido y luego fue desechado. Entonces, por eso hago la pregunta. Fue escogido por Dios como rey, desobedeció y fue desechado. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Usted tiene que mirar la vida de Samuel. Samuel, estamos hablando de Samuel, ¿cierto? No, de Saúl, perdón. La vida de Saúl. Y la respuesta está en su estilo de vida, en lo que él hacía. A pesar de que Dios lo eligió para que fuera el rey de Israel, o que dirigiera Israel, su vida siempre demostró de continuo de que iba en contra de qué, de todo lo que Dios pedía de él. Es lo mismo que pensamos como este que mencionamos hace un rato, el otro discípulo. Jesús sabía del principio que era ladrón, Jesús sabía del principio que era el hijo de perdición, y sin embargo lo escogió y lo puso dentro de su grupo para que cumpliera la función que tenía que cumplir allí. Entonces Dios a veces pone personas y las pone a que cumplan ciertas funciones, pero eso no significa de que estaban dentro, digamos, de los escogidos de Dios para salvación, sino para cumplir una labor en particular dentro de sus propósitos. ¿Otro comentario, pregunta? Ok, entonces vamos a dejarlo por ahí, allí, y si Dios nos permite, la próxima semana entramos a hablar un poco sobre la primera doctrina de la depravación radical del hombre. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de meditar, Señor, en tu palabra y también en algunos hechos que pasaron en la
historias, Señor, que a veces es importante reconocerlos para que podamos entender que hay cosas que no es que sean nuevas, Señor, sino que siempre estaban allí, pero que no han sido enseñadas por diferentes razones, oh Dios, o quizás por controversiales. Pero te pedimos que tú nos permitas mirarlo no a la luz, Señor, de lo que enseñó una escuela en particular, sino en lo que dice tu palabra. Que cuando a veces hay dificultades en tu palabra de entender, que podamos mirarlas en el contexto general de la Escritura, Padre Celestial. Padre, quizás no nos satisfaga todo, como hemos leído en Deuteronomio semanas atrás, Señor, que las cosas secretas pertenecen a ti y que hay cosas que quizás no vamos a entender a cabalidad ni entender, pero eso no significa de que estén allí, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que la salvación no depende de que yo entienda esto. Señor, yo soy regenerado, entienda o no entienda estos conceptos, solamente si he visto la obra tuya en la cruz del Calvario, Señor, y puedo llegar a ti en fe y en arrepentimiento por la obra de tu Espíritu, Señor, allí encuentro salvación. Padre, gracias, y te pedimos que tú puedas obrar en nosotros como congregación, como lo has hecho hasta ahora. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a orar por algunos hermanos.